recuerdan qué es lo que hemos estado viendo? ¿Estamos viendo? La pelea entre Pablo y Jesús. Sí, exacto. La carta a los Gálatas. Y como Pablo le escribe, ¿cierto?, con vehemencia. En el capítulo 1, ¿recuerdan que hubo un saludo cortito ahí? Muy escueto, un saludo a ellos por parte de Pablo. Y después él los reprende, ¿cierto?, duramente, que tan pronto, ¿cierto?, habían abandonado el evangelio que les había sido dado. Luego Pablo, ¿cierto?, en el 1:11, él cuenta su ministerio, y por eso también estudiamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles un poco el ministerio de Pablo, su conversión y lo que él había hecho. Luego en el capítulo 2, a pesar de que no hay ningún título arriba, hay un encuentro de Pablo con la iglesia de Jerusalén. ¿Recuerdan eso, cierto? Y después en Antioquía, cuando Pedro llega a Antioquía y después llegan ciertos hermanos desde Jerusalén, ¿cierto? Pablo lo reprende por ser, ¿cierto?, hipócrita, y cuando no estaban estos hermanos comían con los gentiles, ¿cierto? Pero al verlo, se retrajo y empezó a seguir a los demás, esta corriente, y dijo, no, eso no es, si tú no judaizas acá y estás comiendo con los gentiles, no tienes que obligar ahora ni pensar que estamos nosotros haciendo algo malo. Así que ahí esa fue la reprensión para ahora pasar al capítulo 3. Capítulo 3 de la carta a los hermanos de Galacia. Otra reprensión más acá, dice el versículo 1. Voy a leer versículo 1 al 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Antes del capítulo 3, Pablo ya termina de relatar su encuentro con Pedro, ¿cierto? Terminando con el versículo 20, ¿cierto? Y el versículo 21. Y luego se enfoca de nuevo hacia los Gálatas. Al principio, ¿qué le había dicho? Les había dicho, estoy maravillado de que tan pronto os habéis apartado del Evangelio. Y ahora les dice de nuevo, oh Gálatas insensatos. Lo que él está diciendo en realidad es que, ¿qué se les metió en la cabeza a ustedes? ¿Qué se le metió en la cabeza? ¿Qué les ha pasado? Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? Él les dice luego, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Presentado quiere decir pintado, como un cuadro. El Evangelio les había sido presentados a ellos de forma muy clara como para haberse confundido. Por eso es que él les dice, les pregunta, si ustedes se fijan, todos estos versículos, desde el 1 hasta el 5, Pablo le hace varias preguntas a ellos, varias preguntas en forma de reprensión, ¿ya? Y claro, él está diciendo acá que Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, ¿cierto? Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, esa es la pregunta que primeramente le hace. En el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. Aquí viene otra pregunta. Fíjense lo que dice. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Evangelio es verdad, sin consideración en cuanto a experiencias. Lo que la experiencia hace es corroborar el Evangelio. Hay muchas personas el día de hoy que razonan de la experiencia a la verdad. Aquí lo importante es que la palabra de Dios, como la tenemos aquí, siempre razona de la verdad a la experiencia. A ver, para explicar un poco esto. Muchas veces nosotros cuando hablamos a la gente le hablamos de nuestra experiencia, ¿cierto? Y tratamos de convencerla en base a lo que Cristo ha hecho en nosotros. Eso no es malo. Eso está bien hacerlo, pero si su testimonio avala la Escritura, está bien.
Ahora, lo principal siempre es exponer la escritura junto con alguna experiencia, no solamente mi experiencia, porque recuerden que la palabra es la que tiene autoridad. Ya, nosotros, es cierto que uno igual puede decir, el Señor ha hecho esto en mí, pero luego seguir con los versículos, con la palabra, ¿cierto? Entonces, aquí el 2 dice, quiero saber esto, ¿recibiste el Espíritu ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué significa recibir el Espíritu? Simplemente, ¿qué significa recibir el Espíritu? Hermano David, ¿qué significa recibir el Espíritu? Ser salvo, ¿cierto? El que no es salvo no recibió el Espíritu. Entonces, ser salvo, ¿cierto? Significa recibir el Espíritu, el don de Dios. Desde este versículo 2 hasta el 5 comienza una serie de preguntas, ¿cierto? Que yo les comenté, que les hace notar la experiencia de los Gálatas con Cristo, o sea, de ellos con Cristo. En el versículo la respuesta, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta que él les hace? ¿Por el Espíritu o por las obras de la ley? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta a los Gálatas? ¿Qué es lo que los Gálatas tendrían que, digamos, responder? Por el Espíritu, ¿cierto? No por las obras de la ley. Eso es lo que Pablo en todos los capítulos está dejando claro. Solamente por el Espíritu, o sea, por la fe, ¿cierto? Versículos 3 al 5. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? A menudo el versículo 3 se malinterpreta. Alguien que me ayude, Juan 3:6. Juan 3:6. A menudo se malinterpreta este versículo, porque dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Incluso a veces uno hace bromas con este versículo, que cuando estamos en ayuno comenzamos con el Espíritu, pero termina el ayuno, nos vamos a comer y terminamos en la carne, ¿cierto? Pero eso es algo que uno, digamos, dice entre nosotros un poco para diversión. Pero algunos también toman este versículo como que va a acabar en pecado. O sea, habiendo empezado en el Espíritu, termina en pecado. Pero lo que está diciendo aquí Pablo, tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, con el verdadero Evangelio, que es a través del Espíritu Santo, a través de la fe y el arrepentimiento, ahora vas a acabar por la carne, porque la ley era la carne, o sea, la muerte. Pero el Espíritu, ¿cierto?, es el que da vida. ¿Qué dice Juan 3:6? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces las obras de la ley, la carne. Y lo que es nacido del Espíritu es lo que viene de Dios, ¿cierto? Es lo que es por fe. En otras palabras, si el Espíritu Santo es el que los ha convertido y los llevó a Cristo, y ahora el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes, ¿van a regresar a la ley que fue presentada para controlar la carne? O sea, eso es lo que Pablo estaba preguntando. ¿Cómo van a ustedes regresar a la ley si ustedes fueron convertidos a través del Espíritu? Versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Todos los padecimientos que tuvieron fueron en vano. Ustedes recuerdan, en clase anterior en Gálatas, en el capítulo 2, creo que fue la semana pasada, sí, la semana pasada. Gálatas 2:2, lo voy a leer, dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Bueno, aquí lo que Pablo estaba diciendo, que yo les comenté la semana pasada, que él estaba corriendo la carrera en este momento presente, y también la había corrido desde hace un tiempo atrás. Y para que todo ese recorrido que él estaba haciendo no fuera en vano, él fue a confirmar el Evangelio con los hermanos de Jerusalén. Y esto es más o menos lo que él está diciendo. Todos los padecimientos que ustedes tuvieron en el Evangelio, ¿fue en vano? ¿Por qué en vano? Porque ahora estaban confiando en la ley. Entonces eso le hace él la pregunta.
tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano. Sabemos que el padecimiento de Cristo no es en vano, ¿cierto? Pero se volvería vano si nosotros empezamos a confiar en que por algo tenemos que ser salvos aparte de la fe en Cristo. Incluso el hermano Felipe el domingo, no sé si alguien recuerda que habló algo del bautismo. Más adelante lo vamos a mencionar. Pero hay iglesias, como él decía, que necesita creer y ser bautizado. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En el versículo 5 dice: aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, cualquier persona, hermano, que es lleno del Espíritu y que predica la palabra de Dios y Dios hace maravillas en él, entendemos que es a través del Espíritu de Dios, no a través de que la persona cumple ciertos requisitos o hace ciertas cosas, ¿ya? Esto es importante entenderlo para que nosotros sepamos qué es lo que nosotros creemos, porque hay, como les decía anteriormente, otras sectas o religiones que enseñan otra cosa. Entonces, esto es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas, para que nosotros nunca nos confundamos. Por algo quedó, ¿cierto?, escrito, ¿ya? Porque parece un poco reiterado, pero eso es lo que en el fondo Pablo es lo que está diciendo. Ahora vamos a entrar a un tema importante, porque ahora Pablo deja un poquito a los Gálatas, o sea, no los deja, pero en el fondo le pone otro ejemplo. Recuerdan que primero se presentó él como ejemplo de conducta y del evangelio. Ahora pone otro ejemplo. ¿Sabe ustedes a quién pone de ejemplo ahora? Ahí mismo está, en el versículo 6. ¿A quién? A Abraham, que es el padre de la fe. Versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ya? Y si ustedes se fijan en su Biblia, al lado aparecen varios versículos, ¿cierto? Porque este punto, claro, este punto es muy importante, por eso que hay tanta escritura para este asunto. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Alguien también que busque Génesis capítulo 15, versículo 6. Como dijimos y leímos, ¿cierto? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y eso es lo que leemos en esta epístola también a los Gálatas. ¿Qué es lo que dice Génesis 15, 6? Creyó en Jehová y le fue contado por justicia. Tal cual, ¿cierto? Pablo lo puso tal cual como fue escrito en el hebreo. Ahora en el griego y en la traducción a nosotros al español dice lo mismo: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿cierto? Esta es una ilustración que Pablo utiliza en la epístola a los romanos y también en la epístola aquí a los Gálatas. Abraham es la gran ilustración de la justificación por fe. ¿A quién se le ocurre o quién me podría responder por qué es Abraham la gran ilustración de la justificación por la fe? Era el padre, o sea, él no era judío. Ya, perfecto. Sí, esa es la respuesta, pero está bien. Pero era otra cosa la que yo quería escuchar, que tiene que ver justamente con los judíos. ¿Qué es lo que no había? Ley. No estaba la ley, ¿cierto? Nadie puede decir que Abraham fue justificado por la ley, porque la ley no fue dada sino 400 años después de Abraham, ¿ya? Así es que no se puede decir que Abraham fue justificado por la ley y tampoco fue justificado por la circuncisión. Recuerdan que la circuncisión también es antes de la ley y Dios ordenó a que debían circuncidarse. Tampoco fue la circuncisión porque él fue justificado antes que la circuncisión fuese establecida. Eso llegó a ser una evidencia, lo mismo que es, ¿qué cosa hoy en día? El bautismo, amén, exactamente. Lo mismo que es el bautismo del creyente en la actualidad. Acá quiero hacer mención de lo que decía mi hermano Felipe el domingo, que habían iglesias que le solicitaban a los hermanos que para no sé, ser salvos,
claro que ser parte de la iglesia se necesita bautizar, ¿cierto? Pero dentro de la salvación era salvarse y bautizarse, ¿ya? No es para salvarle, es para dar evidencia de que usted ya ha sido salvo. Y ese era el mismo propósito que tenía la circuncisión. Así es que no hacía ninguna contribución a la salvación de la persona, ni el bautismo, ni la circuncisión en ese entonces. Mire, veamos Génesis, vamos todos a Génesis 14, 21. Génesis capítulo 14. Leo del 21 al 24. Dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Ya, acá, hermanos, la confianza que Abraham tenía depositada en Jehová le permitió a él no querer enriquecerse por ningún ser humano. Lo que Abraham está haciendo aquí es diciendo: si yo me voy a enriquecer, Dios lo va a hacer. A pesar de que yo capturé el botín, ¿cierto? A pesar que yo recuperé a mis personas, ¿cierto? A mi sobrino, a mi esposa, y puedo tomar todo lo que es tuyo porque te vencí, aún así tú no me vas a enriquecer porque yo tengo la fe puesta en Jehová, y nadie va a decir que tal rey me enriqueció. Fíjese el versículo 15 también lo que dice. Capítulo 15, los primeros versículos. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fíjese lo que Dios le dice a Abraham después de que él le dijo eso a este rey. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que yo ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también a Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y fíjese el versículo 6. Fíjese el versículo 6, después de que Jehová le declara a Abraham lo que iba a hacer, y dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque en todo el peregrinar de Abraham siempre mostró su fe en Jehová, ¿ya? Entonces por eso Pablo lo está poniendo de ejemplo, porque es un ejemplo importante para que los gálatas entiendan de que solamente por la fe. Vamos al versículo 7 de Gálatas 3. Gálatas 3, 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham, porque Dios le había prometido una descendencia y que él iba a ser bendición para todas las naciones. Y gracias, Señor, por eso, porque hasta nosotros como nación hemos sido bendecidos, un remanente de esta nación y de muchas naciones, ¿cierto? Él fue de bendición porque por la fe de Abraham. Por eso hay un corito que dice: Padre Abraham tuvo hijos, muchos hijos tuvo Abraham. Yo soy uno, tú eres otro, ¿cierto? Eso, por eso es ese cántico, digamos, cántico de niños. Dios quiere que su fe descanse en una base sólida y firme que viene desde Abraham y de su descendencia Isaac, el Salvador. Amén. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar
por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Qué importante Abraham, ¿cierto? Para lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Galacia. Si la fe sin obras era suficiente para Abraham, ¿por qué vamos nosotros a buscar algo diferente? O sea, si para Abraham era suficiente su fe, ¿por qué estos hermanos querían ingresar algo o escuchar a ciertos hermanos que a escondidas se metían, ¿cierto? Para pervertir, como escuchábamos en el capítulo 1, pervertir, ¿cierto?, el evangelio. Si la bendición para Abraham no fue debido a la obra de la ley, sino a causa de su fe, ¿por qué vamos nosotros a volvernos de la fe a la obra de la ley? Notemos que Abraham mostró su fe también, que no lo vamos a leer ahora, pero cuando llevó a Isaac al sacrificio, confiando en que Jehová cumpliría su promesa de bendecir a través de él a todas las naciones. Bueno, algunos han dicho en los mensajes, ¿cierto? Creen que Abraham, lo que él pasaba por su mente, de que si él sacrificaba a su hijo, el Señor lo iba a resucitar. Finalmente, obviamente, no sacrificó a su hijo porque Dios no se lo permitió, y Dios vio nuevamente cuál fe era la que tenía Abraham, ¿cierto? Acá en la carta del apóstol Santiago, otro hermano que me ayude, Santiago capítulo 2, versículos 20 y 21, pareciera ser que acá tuviésemos una contradicción a lo que Pablo está diciendo acá. Fíjese que el que está escribiendo Santiago, o sea, quien está escribiendo es Santiago, el apóstol Jacobo, ¿cierto?, hermano de Jesús. Y él menciona algo que pareciera que estuviera en desacuerdo con lo que Pablo está diciendo. ¿Qué es lo que dice Santiago 20:21? Santiago 2, 20-21. ¿Sí? Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces aquí hay una contradicción, porque Santiago dice: ¿no fue justificado por las obras? Entonces la pregunta ¿es por fe o es por obras? ¿Por la fe? Pero si Santiago dice que es por las obras. Es que la fe y las obras, porque dice que la fe sin obras está muerta. O sea que tiene que ir obra. Pero no obras como la hace la ley, sino que yo creo que el fruto. Perfecto, dígame. La fe y las obras son Ya. complementadas. Entonces, la fe no es fe si no viene por obra. Perfecto. Lo que pasa es que por las obras se demuestra mi fe, ¿cierto? Si yo creo en el Señor, me arrepiento, ¿yo qué voy a querer hacer? Voy a querer obedecer. ¿Recuerda cuando nos enseñaba Pastor Claudio qué es lo que decía él respecto a la fe? ¿Qué es lo que es la fe? ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? Obedecer a lo escrito. ¿Se acuerda que él decía: fe es obedecer a lo escrito? Y no lo decía constantemente: fe es obedecer a lo escrito. Así en su volumen, ¿cierto? Él decía: fe es obedecer a lo escrito. Y claro, lo que pasa es que para mostrar mi fe debo obedecer a lo escrito. Dice: únicamente es por fe, pero esta no queda sola, va acompañada de la obediencia. Y una de los actos de obediencia a nuestra fe, ¿cuál sería el primer acto de obediencia? El bautismo. Acá quiero retomar de nuevo lo que dijo mi hermano Felipe el domingo, que para mí fue muy importante. Si alguien me puede ayudar en Marcos, al final del Evangelio de Marcos 16, versículo 16. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
acá parece que hubiera otra contradicción también. ¿Se acuerda lo que él decía? Que habían ciertos movimientos que enseñaban que había que tener fe, creer en Cristo, pero también bautizarse. Y dice el versículo, el que creyere y fuere bautizado será. Entonces la salvación depende del bautismo también, ¿o no? Pero ahí dice eso, el que creyere y fuere bautizado. Fíjese que es el único evangelio, el único de los 4 evangelios que dice que el que creyere y fuere bautizado. Pero ¿qué sigue, hermana, la lectura, lo que sigue el versículo? Mas el que no creyere será condenado. Fíjese que dice que el que no creyere, ahí no habla, el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Va en el creer. ¿Qué pasa? Que Marcos da por sentado de que uno cuando cree se bautiza para dar testimonio. Entonces dice creer y ser bautizado, porque si tú crees y no quieres ser bautizado, ¿cómo creíste entonces? ¿Ya? Eso es una explicación, porque luego él mismo dice que el que no creyere será condenado, ¿cierto? En Marcos alguien también el ejemplo del eunuco. El eunuco, fíjese que se les puso la palabra, él estaba leyendo al profeta Isaías, se les puso la palabra y dijo, aquí hay cierta... ¿Y qué impide que yo sea bautizado? O sea, él estaba pidiendo, porque de todo lo que... ¿Quién el que estaba hablando con él? ¿Se acuerdan? Felipe. Perfecto, Felipe. Seguramente Felipe, el eunuco, en su afán de aprender y saber del Señor, lo evangelizó, y muy lógico que le haya enseñado también sobre el bautismo. O sea, le enseñó todo. Entonces dijo, bueno, yo creo, así que quiero ser bautizado. Entonces él estaba dando prueba firme de que había sido una nueva criatura. Entonces él le dice, si crees, obviamente si crees, bien puedes. Gálatas 3, ahora, versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Se refiere a todos nosotros. Nosotros somos los de la fe y somos bendecidos por él. O sea, por la promesa que el Señor le hizo a Abraham, cuando todavía ni siquiera existía el pueblo judío. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice, hermanos? De nuevo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, qué impresionante este versículo, porque nos deja muy claro. Acá, hermano, no basta con desobedecer. No basta con no desobedecer la ley, sino que había que obedecerla. O sea, claro, yo puedo decir, no sé, hoy día, hermano, yo no he desobedecido al Señor. Me he portado bien, me he dedicado a orar, leer, hacer mi trabajo, no he caído en tentación. Así que se puede decir que hoy día fui un hombre bueno. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, que era no solamente porque te hayas portado bien, sino que más encima tenías que hacer lo que decía. O sea, no era no hacer, sino que también hacer. Porque dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque no podemos confiar en la ley, porque en el fondo estamos bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel, fíjese, que no permaneciere en todas. Y sabemos que la ley y los mandamientos que se le dieron a Moisés para el pueblo fueron muchos, no solamente fueron los 10 mandamientos, eran muchos mandamientos. Y ellos, para poder ser justificados por la ley, tenían que andar o permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea,
queda más que claro, Pablo está diciendo, queda más que claro que no se puede por la ley. Lamentablemente, no se puede por la ley. Y más adelante Pablo hace la interrogante y dice, entonces, ¿para qué está la ley? Y también lo vamos a enseñar, pero yo creo que ya la próxima semana. Quiero terminar por lo menos, ¿qué hora es? Tarde ya. Pero quiero avanzar un poquito más para terminar. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El apóstol aquí cita la profecía de Habacuc también, que ahí recalca en el Antiguo Testamento que el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Eso, bueno, no voy a ahondar más en eso, pero aquí queda muy claro. En el versículo 12, no podemos combinar, perdón, voy a leerlo. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. No podemos nosotros combinar fe con obras de la ley. Si alguno quiere intentar alcanzar la justicia por la ley, bueno, que lo intente. Pero no se pueden combinar, ¿ya? No podemos decir, bueno, fe más esto, fe, no podemos combinarlo. O sea, o una de dos, o guarda la ley. Ahora, me gustaría saber si alguno guardó toda la ley. O sea, si ustedes saben de alguien, me avisa y yo para felicitarlo realmente. Pero no se puede combinar. Eso es lo que acá Pablo está diciendo. Que la ley no es de fe. O sea, la ley no tiene fe en ella. La fe es solamente a través de Cristo, ¿ya? Sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Por ejemplo, me recordé de nuevo el ejemplo del joven rico, que se dio cuenta que no guardaba toda la ley, a pesar de que él le dijo, ¿qué más me falta para ser salvo? Como he guardado la ley, he hecho tantas cosas buenas yo realmente, ¿qué más me falta? ¿Habrá algo realmente que me falte? Que guardaba la ley, pero Cristo le hizo ver que era avaro, que tenía su confianza en Mamón, ¿cierto? El Dios de las... Entonces le dijo, ¿sabes qué? Mira, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. O sea, le dijo, mira, tú eres avaro, no vas a dar nada de lo que tienes, entonces la ley no te va a salvar. ¿Te fijas? ¿Y qué hizo él? Tenía tantas posesiones que agachó el moño, se puso triste y se fue, ¿cierto? Y no siguió a Cristo. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermano, aquí hay mucho para decir. Voy a intentar terminar con este versículo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta? ¿De qué forma nos redimió de la maldición de la ley? Hecho por nosotros maldición. Él llevó o cumplió en él esa pena, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Este es un gran pasaje de las Escrituras, es destacado por varias razones. Una de ellas es que los hijos de Israel, escuchen hermano, los hijos de Israel no utilizaban el método de colgar a la gente en un madero. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan cómo debía ser juzgado y la pena de muerte que había para los judíos? Lapidado, ¿cierto? Entonces, como ajusticiamiento ellos no usaban este método, ellos ajusticiaban a los criminales apedreándolos, pero esa era la forma de tratar a los criminales más malos y peores, y usaban ese método para que ellos sirvieran de ejemplo a los demás. ¿Saben lo que hacían ellos? Primero los lapidaban y después los colgaban, para que quedara de ejemplo al pueblo, para los que hayan sido más malos. Alguien que me ayude para terminar. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Y aquí estamos leyendo de la ley. De hecho, esto es la ley, hermano. Esto es parte de la ley, lo que nosotros vamos a leer ahora. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23.
Amén, hermano. ¿Qué dice? 22 de 23. Sí. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieran morir y lo colgares en un madero, no dejaré que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarán el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Se fija? Dice el versículo, lo hicieres morir, o sea, algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir. Fíjese que primero moría, lo hicieres morir, y después, ¿qué dice? Y lo colgareis en un madero, o sea, cuando lo colgaba en el madero ya estaba muerto, ¿cierto? Pero no podía pasar la noche colgado en el madero, tenían que enterrarlo el mismo día, o sea, esto es parte de la ley. Esto es lo que Dios decía en la ley con respecto a la persona que fue juzgada, lapidada y colgada en un madero, porque dice que si lo dejaba colgado, ¿qué pasaba? Contaminaba la tierra que Jehová, el Señor, les había dado por heredad. Es decir, si él ha cometido algún crimen horrible, luego de haber sido apedreado hasta la muerte, entonces se toma su cuerpo y se lo cuelga en un madero para que sirva de ejemplo a los demás. Pero no debe dejarse allí a que pase la noche. ¿Por qué? Porque él es maldito por Dios. No contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, el Señor Jesucristo llevó nuestra maldición. Él fue colgado en el madero y eso no fue algo accidental. Vamos a dejar hasta aquí. Solo como reflexión voy a volver a leer el versículo 8 y 9. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Gracias al Señor por eso, ¿cierto? Porque una vez Él dio la promesa a Abraham, y gracias a esa promesa vino nuestro Salvador, y gracias a esa promesa nosotros somos bendecidos como simiente de Abraham.